Bienvenidos al mundo oscuro y perturbador de Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee. En el año 1993, la periodista Nancy Glass lo entrevistó en la cárcel. Según ella, la parte más aterradora de entrevistarlo era que parecía una persona perfectamente normal. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee. Era el primer hijo del matrimonio formado por el químico Lionel Dahmer y Joyce Flint. Su llegada fue recibida con alegría en el seno de una familia de clase media. Los primeros años de Jeffrey Dahmer transcurrieron sin mayores sobresaltos. A los 2 años era un niño alegre y extrovertido, disfrutando de la compañía de peluches y amando a su perro. En ese entonces, su padre estaba inmerso en su doctorado en la Universidad Estatal de Iowa. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en el pequeño Jeffrey Dahmer. A la temprana edad de 4 años, mostraba una fascinación por los huesos de animales que su padre sacaba de los bajos de la casa. El crujido de los huesos era su principal obsesión. En 1966, la familia se mudó a Ohio debido a una gran oportunidad laboral para su padre. Durante su estancia en Ohio, Jeffrey Dahmer cursó la primaria sin mayores contratiempos. Sin embargo, el nacimiento de su hermano y las tensiones crecientes entre sus padres lo dejaron desatendido emocionalmente. Los constantes enfrentamientos entre sus padres lo sumieron en un profundo sentimiento de aislamiento. Mientras su padre se refugiaba en el trabajo para evitar los conflictos en casa, su madre se sumía en dolencias físicas y psicológicas, dejándolo desamparado. En 1968, la familia se instaló en una nueva casa, en Bath, Ohio. Rodeada de naturaleza exuberante, esta casa sería testigo de las oscuras obsesiones de Jeffrey Dahmer, que desde temprana edad desarrolló una macabra afición por recoger animales muertos, diseccionarlos y coleccionar sus huesos. A los 14 años experimentó su primer encuentro íntimo con un chico del vecindario, despertando en él una conciencia de atracción por el mismo género. Este descubrimiento se convirtió en otro secreto más por guardar, junto con su perturbadora fascinación por los despojos animales. Jeffrey Dahmer comenzó a experimentar pensamientos y sensaciones extrañas que no compartía con nadie, lo que le hizo sentirse alejado del mundo. En el colegio le costaba relacionarse con los demás. Empezó a beber alcohol a los 13 años, a veces hasta llegaba borracho a clase, tratando de escapar de sus problemas. Su extraña manera de ser y el alcohol lo hicieron diferente, convirtiéndolo en blanco fácil para los abusones. Aunque no lo pasaba mal en el colegio y hasta jugaba bien al tenis, Jeffrey Dahmer vivía una dualidad. Quería pasar desapercibido, pero también llamar la atención. A veces hacía cosas raras y bromas pesadas en el centro comercial para hacer reír a la gente, pero en casa era más tranquilo. Aún así, se sintió solo cuando sus padres se divorciaron y su madre lo dejó solo por un tiempo. Cuando cumplió 18 años, en 1978, sus padres se divorciaron después de una larga pelea por la custodia de su hermano menor. Su padre se fue de casa para evitar más conflictos y su madre terminó ganando la custodia. Jeffrey Dahmer se sintió abandonado durante algunas semanas ese verano debido a la mala comunicación entre sus padres. Sin dinero y sin comida, se refugió en sus fantasías para sobrellevar la soledad. Un día, el 18 de junio de ese año, Jeffrey Dahmer recogió a Steven Hicks, de 18 años, que hacía autostop en dirección a un festival de música. Le ofreció tomar unas cervezas en su casa y Steven aceptó. Después de un tiempo, cuando Steven quiso irse, Jeffrey Dahmer intentó detenerlo y terminó golpeándolo con una pesa en el cráneo, causándole la muerte. Jeffrey afirmó que solo quería evitar que se fuera, ya que no quería quedarse solo en aquella casa sintiéndose deprimido. Al darse cuenta de que Steven estaba muerto, utilizó sus habilidades de desmembramiento aprendidas con animales para dividir el cuerpo en bolsas de basura. Intentó deshacerse de los restos en un lugar apartado, pero fue detenido por la policía por una infracción de tráfico en el camino.
Explicó que las bolsas eran basura que no había tenido tiempo de tirar. Los restos de Steven terminaron enterrados cerca de la casa familiar y, años después, Jeffrey Dahmer los trituraría y los esparciría por el bosque. Durante las semanas siguientes estuvo nervioso, esperando ser arrestado por la desaparición de Steven, pero con el tiempo fue ganando confianza. El miedo al asesinato lo llevó a decidir que nunca volvería a cometer un crimen así, y durante 9 años no lo hizo. En diciembre de 1978, su padre se casó por segunda vez y Jeffrey Dahmer se fue a vivir con ellos. Su padre obtuvo la custodia de su hermano menor, permitiendo que los dos hermanos vivieran juntos nuevamente. Intentaron motivar a Jeffrey Dahmer para que asistiera a la Universidad Estatal de Ohio, pero su problema con el alcohol lo llevó a ser expulsado por su falta de asistencia. Su fracaso en la universidad fue un momento decisivo para su padre. Finalmente reconoció el problema de su hijo con el alcohol y le dio 2 opciones: conseguir mantener un trabajo o unirse al ejército. Viendo que Jeffrey no hacía ningún esfuerzo por encontrar trabajo y seguía bebiendo, su padre lo obligó a alistarse. Pensaba que la disciplina del ejército sería buena para él. Así que, el 29 de diciembre de 1978, Jeffrey Dahmer se alistó. En enero del año siguiente se unió al ejército. Aunque inicialmente intentó convertirse en policía militar, no lo logró y lo transfirieron a los servicios médicos, donde pudo aprender mucho sobre anatomía. En 1979 fue destinado a una base en Alemania del Este. Sin embargo, el ejército no logró librarlo de su adicción y después de negarse a participar en un programa de rehabilitación, fue expulsado con deshonor en marzo de 1981. Después de ser acogido por su abuela, Jeffrey Dahmer buscó en la religión una forma de controlar sus impulsos oscuros. Intentó reprimir sus deseos homosexuales leyendo la Biblia y asistiendo a misa con su abuela. Durante un tiempo, pensó que la religión podría ayudarlo a superar sus problemas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, en agosto de 1982 fue arrestado por embriaguez y comportamiento desordenado en la Feria Estatal de Wisconsin y multado con $50. En esos momentos era su padre quien pagaba las multas. En 1986, Jeffrey Dahmer comenzó a frecuentar las saunas gays de Milwaukee. Incapaz de relacionarse normalmente con sus parejas, comenzó a drogarlas para poder cumplir sus fantasías de dominación. Sin embargo, pronto se corrió el rumor de sus prácticas y se le prohibió la entrada en esos lugares. Jeffrey Dahmer encontró un nuevo escenario para sus fantasías en el Hotel Ambassador de Milwaukee. El 15 de septiembre de 1987, Jeffrey Dahmer conoció a un chico de 25 años en un bar. Invitó al joven a seguir la noche en el hotel, donde consumieron alcohol y drogas. Al despertar al día siguiente, Jeffrey se encontró con el chico muerto en la cama, sin recordar qué había sucedido. Sin perder la calma, decidió deshacerse del cuerpo comprando una maleta en unos grandes almacenes y pidiendo ayuda al personal del hotel para cargarla en su coche. Una vez en casa de su abuela, llevó a cabo actos desagradables con el cadáver antes de deshacerse de él. Desafortunadamente continuó con sus crímenes, esta vez en casa de su abuela. Siguió involucrándose con jóvenes a quienes conocía en bares locales, drogándolos y luego estrangulándolos. Las acciones de Jeffrey Dahmer finalmente obligaron a su abuela a pedirle que se mudara. En 1988 se instaló en un nuevo apartamento, donde continuó con sus comportamientos peligrosos. Intentó abusar de un menor, pero el joven logró escapar y contarle a sus padres lo sucedido, lo que lo llevó a su arresto por abuso de menores y asalto. A pesar de enfrentar cargos, Jeffrey logró convencer al tribunal de que estaba trabajando en sus problemas de alcoholismo y fue liberado con libertad condicional. Sin embargo, continuó con sus crímenes, asesinando a más jóvenes y llevando a cabo actos horribles en su apartamento. Finalmente, en julio de 1991, Jeffrey Dahmer fue arrestado después de que uno de los sobrevivientes lograra escapar y alertara a la policía.
Durante el juicio, Jeffrey Dahmer se declaró culpable, pero con enajenación mental. A pesar de sus intentos de evitar la cárcel, fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes. En prisión, Jeffrey Dahmer fue atacado y asesinado por otro interno en 1994. Su apartamento fue demolido y aunque se consideró erigir un memorial en honor a sus víctimas, en la actualidad sigue siendo un terreno baldío. Colgamos vídeos todos los miércoles. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Muchas gracias por tu apoyo.